Muy bien, bueno, la reflexión de esta tarde la hemos titulado Supersticiones. Nuestra cita, Mateo 5, 43 y 44, dice lo siguiente. Versículos 43 y 44 dice, palabra de Dios, dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os maltratan y os persiguen. Eh, bueno, ahorita vamos a ver más adelante qué relación tiene este texto con el título. Parece que no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero ahorita vamos a descubrirlo. Dijimos, bueno, nuestro título es Supersticiones. ¿Qué es una superstición? Vamos a ver aquí una definición que les quiero compartir aquí. ¿Qué es una superstición? A lo mejor más o menos tenemos la idea, ¿no? Miren lo que nos dice aquí el diccionario. Dice que es una creencia que no tiene un fundamento racional, ¿ok? Dice, y que consiste, aparte, dice, en atribuir carácter mágico o sobrenatural a determinados sucesos o en pensar que determinados hechos proporcionan buena o mala suerte, ¿sí? O sea, que nos puede ir bien o mal dependiendo, ¿no? de esos sucesos, ¿ok? Eh, bueno, yo creo que más o menos tenemos la idea, ¿no? De lo que es una superstición. Eh, son pensamientos, dice aquí, que no tienen un fundamento, o sea, que no son muy racionales, ¿vale? Y aparte dice que todavía les atribuimos generalmente carácter mágico o sobrenatural a ciertas cosas, sucesos, hechos, ¿ok? Y hemos escuchado un montón de historias, ¿no? Nosotros a través de nuestra vida, estoy seguro. O tuvimos algún pariente que era, por ejemplo, muy supersticioso y hemos escuchado historias, por ejemplo, de que no era muy bueno pasar por debajo de una escalera, que no deberíamos de abrir un paraguas dentro de la casa, que dice que cuando una mariposa negra se metía a una casa, eso era una señal de muerte, ¿no? Como que estaba anunciando muerte. O que si tiraste la sal en la mesa y que ibas a tener años de mala suerte, etcétera, ¿no? Y cuando, por ejemplo, en las bodas se acostumbra mucho este asunto, ¿no? Del ramo, que se dice que la chica que atrape el ramo de la novia, pues va a ser la siguiente en casarse. Y así, ¿no? Hay muchísimas creencias, costumbres, tradiciones que tenemos, ideas, eh, donde le damos, dice aquí, un carácter como mágico a ciertas cosas, ¿no? O sobrenatural. Por ejemplo, ese del ramo, pues podemos decir, bueno, pues es una tradición, sí, pero tenemos como que esa idea, ¿no? Y no han visto cómo se pelean las damas ahí en las bodas por los ramos, porque es algo, dice aquí, casi como si fuera mágico, ¿no? Y bueno, nosotros sabemos que no es cierto, ¿no? Porque cuánta no habrá que ya tendrá varios ramos por ahí y no ha pasado nada, ¿no? En su vida. Entonces, son cosas que no tienen un fundamento racional, dice por aquí, ¿ok? Eh, y bueno, hablando del cristianismo, podríamos pensar que, bueno, todo esto, este tipo de ideas o maneras de pensar, pues están lejos de nosotros, ¿no? De una persona cristiana que lee la Biblia, que conoce de Dios, eh, que son temas como muy ajenos a nosotros, ¿no? Eso es lo que yo creo que podríamos pensar, ¿no? Y decir, bueno, pues eso, yo no tengo ese tipo de problemas, ¿no? O ese tipo de pensamientos en mi vida, yo sé que todo eso no es cierto, pero bueno, vamos a ver qué tiene que decirnos Dios a través de su palabra. Miren, por ahí en los finales de 1800, ¿sí? Del siglo
XIX, por ahí en 1888, si no me equivoco, se realizó una excavación en Jerusalén, una excavación arqueológica, donde se descubrió lo que se dedujo que era el estanque de Betesda, que nosotros hemos escuchado en la palabra de Dios, ¿no? Por ahí en los evangelios se menciona también, por ahí en algunas otras citas del Antiguo Testamento, y era obvio que se trataba de este lugar por las características, porque la Biblia da algunos datos interesantes acerca de ese lugar y todo coincidía, ¿no? Ah, con la forma en la que esta construcción estaba realizada. Precisamente se trataba de un estanque, ustedes lo ven aquí en pantalla, este es el lugar real, eh, que dice que estaba rodeado de 5 pórticos, que también lo describe ahí la Biblia. Exactamente como nos dice ahí la palabra de Dios, así está esta construcción. Y hay una historia que nosotros hemos escuchado, yo creo que muchas veces, vamos a buscar por ahí nuestra Biblia, en San Juan capítulo 5, vamos ahí al Evangelio de Juan, capítulo 5, hay una historia ahí muy interesante acerca de este lugar, yo creo que es la más conocida, ¿no? Cuando hablamos o escuchamos hablar del estanque de Bethesda, creo que rápidamente lo relacionamos con esta historia. Eh, ¿Qué era lo que sucedía en ese lugar o por qué era famoso? Miren lo que nos dice por aquí en el libro Ministerio de Curación. Este, dice que en ciertos momentos, ¿sí? Las aguas de aquel estanque eran agitadas. Ustedes recuerdan esa historia, ¿no? Dice, y se creía, fíjense bien, comúnmente, o sea, había una tradición, una superstición acerca de esto. Dice que la gente creía que esto era resultado de un poder sobrenatural. ¿Se acuerdan lo que dijimos ahorita, la definición de la palabra superstición? De darle un carácter sobrenatural a ciertas cosas. Bueno, eh, esto era lo que se creía de este lugar, ¿sí? Se sabe, por ejemplo, cuando se descubrió este lugar, se sabe que eso de que se agitaba el agua era real, ¿sí? Porque este lugar recibía agua de otros lados, ¿sí? O sea, se alimentaba de otros lugares, de donde provenía el agua. Y entonces, cuando recibía descargas de agua de algún río, de algún arroyo, el agua obviamente se agitaba, ¿ok? Entonces tenía una explicación, y ahora es lo que se ha descubierto, ¿no? O sea, había una explicación lógica, pero en aquel entonces la gente le dio un significado sobrenatural a ese hecho. Entonces decían, el agua se mueve por un milagro, ¿no? Y decían que el primero que se sumergiera, dice, en el estanque, después del movimiento de las aguas, sanaría de cualquier enfermedad que tuviera. Fíjense lo que llegaba a creer la gente. Eh, Dice, y centenares de enfermos acudían a aquel lugar. Así que ustedes imagínense, ¿no? Se hizo famoso aquel estanque. La gente acudía esperando el momento en que el agua se agitara. Dice, pero eran tantos que cuando el agua se agitaba, dice, se precipitaban unos sobre otros. Imagínense esa escena. Y se pisoteaban, dice, a hombres, mujeres y niños más débiles que ellos. Imagínense, había mucha gente enferma, ¿no? Y obviamente había algunos que estaban muy, muy deteriorados, ¿no? Con sus enfermedades. Y aquí ganaba pues, el más fuerte, ¿no? O el menos enfermo, podríamos decir. Pero imagínense esa escena, o sea, se aventaban, se golpeaban, se pisaban. Muy probablemente haya muerto gente, ¿sí? En esas estampidas, podríamos llamarle así, cuando querían, pues obviamente todos llegar en primer lugar y sumergirse en el agua. Eh, entonces, dice aquí, muchos no podían acercarse al estanque, o sea, otros ni siquiera, ¿no? Tenían esa oportunidad, dice, otros que habían conseguido alcanzarlo, morían en la orilla, o sea, aplastados ahí.
se había construido algunos cobertizos alrededor del estanque para proteger a los enfermos del calor del día. Ya era ahí como un campamento. Imagínense ese lugar. Había toldos, ¿sí? Para protegerse del sol. Y dice, algunos pernoctaban bajo los portales, apiñándose en la orilla del estanque día tras día, con la vana esperanza de obtener alivio. Dice aquí, lo está aclarando, ¿no? Que realmente esto era una superstición, o sea, no se trataba de un milagro real, porque dice que la esperanza de esa gente era, ¿cómo dice ahí al final? Vana. O sea, no tenía esperanza prácticamente, pero eso era lo que ellos creían. Vamos a ver qué nos dice ahí en San Juan. En el capítulo 5, vamos a ver qué nos dice por ahí, Juan 5 del 1 al 4, ahí nos hace una descripción también un poquito menos detallada de lo que acabamos de leer, pero miren lo que nos dice, versículos del 1 al 4. ¿Qué pasó en una ocasión? Dice, después, en un día de fiesta de los judíos, Jesús subió a Jerusalén. Y había en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, así se llamaba ese portal, dice, un estanque que en hebreo se llama Betesda, que tiene 5 pórticos, así como lo que acabamos de ver, ¿no? Ahorita en la pantalla. Dice, en estos pórticos yacía una multitud de enfermos, dice, ciegos, lisiados, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Ahora, ¿en qué consistía ese milagro? Dice el versículo 4, porque un ángel descendía cada cierto tiempo al estanque y revolvía el agua. Y el que descendía primero al estanque, dice, después del movimiento del agua, quedaba sanado de cualquier enfermedad que tuviese. Esa era la creencia, ¿ok? No solo se movía el agua, sino que se decía que era porque un ángel descendía y agitaba el agua, ¿ok? Y entonces, pues se producía el milagro. Eh, Era algo, pues ustedes imagínense esa escena, ¿no? Cuando se agitaba el agua, era algo triste, ¿no? Ver a toda esa gente desesperada, ansiosa por recuperar su salud, que, bueno, dice, no les importaba nada, ¿no? Pasar por encima de quien fuese, con tal de llegar primero. Eh, podría darnos como risa, ¿no? Lo que sucedía, o sea, en el sentido de que nosotros decimos, bueno, pues no era cierto eso, ¿no? Cómo la gente puede llegar a estar cegada, ¿no? Por esas creencias sin fundamento, ¿verdad? Ahora, esto sucedía, fíjense bien, eh, no era en un lugar, o en una ciudad pagana, porque eso se podría esperar de cualquier país, ¿no? Donde no se tenía el conocimiento de Dios. Esto sucedía en el pueblo de Israel. Eh, y aquí está lo preocupante, ¿no? Y ahorita que les decía al principio que podemos pensar que este tipo de situaciones de las supersticiones no tienen mucha relación con el cristiano, con el cristianismo, porque pues eso no compagina, ¿no? Con la palabra de Dios, pues eso a mí no me interesa, ¿no? Eso a lo mejor pues para la gente que vive, no sé, en países de allá de África, en Brasil, en el Caribe, donde la gente es muy supersticiosa, ¿no? Eh, pero, ¿creen ustedes que tenga algo que ver con nosotros también esto o no? Miren, eh, resulta que sí. Resulta que este tipo de cuestiones también se ha mezclado en el cristianismo. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos así, ¿sí? No lo vemos como supersticiones. Al contrario, ¿no? Nosotros lo vemos como algo bueno también. Miren, aquí tengo una lista de cositas que
que podríamos catalogar como supersticiones dentro de lo que es el cristianismo, ¿sí? Existen, por ejemplo, amuletos, que tampoco les llamamos así, amuletos, ¿no? Pero hay cosas que funcionan o que pretendemos que funcionen como un amuleto. Ustedes han visto, no sé, hay iglesias cristianas donde se promueve, por ejemplo, el uso de amuletos, ¿sí? De piedras, de cruces, de esto y lo otro, de reliquias, ¿no? De un pedazo este, de la cruz de Jesús y un pedazo de, no sé qué, del arca de Noé, si es que sé yo, un pedazo de madera, ¿no? O agua del río Jordán. Y que bueno, si usted lo tiene esas cosas como un recuerdo, pues no pasa nada, ¿no? Por ejemplo, si usted tiene, porque también se venden, por ejemplo, si usted visita Israel, usted puede traer un frasco con agua del río Jordán, como un recuerdo, un souvenir. Y no pasa nada, ¿sí? Pero en muchas iglesias se ofrece este tipo de objetos para obtener algo, una bendición de parte de Dios, ¿sí? O sea que tú tienes que hacerte de eso si es que quieres que te vaya bien, que Dios te bendiga o que Dios te dé algo especial que tú buscas, un trabajo, una pareja, etcétera. Ustedes han visto, ¿no? Estoy seguro que o han escuchado por ahí, en televisión se da mucho eso. Eh, entonces, eso sucede dentro del cristianismo, ¿sí? Eh, Existen, por ejemplo, creencias también. Eso era desde los tiempos bíblicos, pero eso todavía eh, subsisten esas ideas hasta nuestros días. Por ejemplo, el hecho de pensar que cuando yo tengo problemas en mi vida, ¿sí? Que algo está pasando, cualquier tipo de problema, ¿no? De salud, financiero, de trabajo, de familia, tiene que ver con algún qué, dice aquí, con algún pecado oculto. ¿Se acuerdan lo que le decían aquellos amigos a Job? Decían, oye, a mí se me hace que tú algo escondes, ¿no? ¿Por qué te está yendo así? Se me hace que algo debes. Y se acuerdan también de aquel relato de un ciego, por ahí en San Juan también viene esa historia, donde los discípulos le preguntan a Jesús, oye, ¿y quién pecó? ¿Por qué él está así, ciego? ¿Por qué nació así? ¿Quién pecó? ¿Quién tuvo la culpa? Dice, ¿él o sus padres? Y siempre nosotros como seres humanos, incluso aunque no seamos muy religiosos, atribuimos las desgracias, los problemas con, con el pecado, ¿sí? Te está yendo mal porque hiciste algo mal, ¿sí? Y en el caso de la religión, pues decimos, te está yendo mal porque le fallaste a quién, a Dios, o estás haciendo algo que ofende a Dios y por eso te está yendo así. Esas ideas tenemos, ¿sí o no? Y todas estas son supersticiones. Y así que, ¿qué tanto estamos nosotros cercanos a esto? Bueno, pues sí tenemos muy cerca estos detalles, ¿no? De nuestra vida. A lo mejor yo en mi vida no, pero probablemente el tío, el abuelito, el amigo, o sea, y aunque sean cristianos, ¿sí? En la cuestión de la oración también tenemos un montón de supersticiones, por ejemplo, de pronunciar ciertas palabras o frases que creemos que son, como dice ahí la definición, que son casi mágicas, ¿no? Esto es la cuestión de cómo nos referimos a Dios o cómo tratamos de conseguir algo de parte de Dios. Y creemos que hay como una formulita mágica, ¿no? Para obtener algo. Decir ciertas palabras, ciertas frases. Y por eso mucha gente también, incluso gente cristiana, gente que va a una iglesia, este, ustedes lo han escuchado, ¿no? Decirle a alguien, oiga, ore por mí porque usted ora bien bonito. ¿Le han dicho eso a usted? ¿O usted lo ha dicho a lo mejor? Es que usted ora bien bonito, usted ore por mí. O creemos que la oración del pastor tiene más efecto, es más
poderosa que la que yo pueda hacer. ¿Nos ha pasado eso por la mente alguna vez? Yo estoy seguro que sí. No, no a todos, ¿verdad? Pero en algún momento o hemos escuchado a alguien decir esto. ¿Y qué podemos decir del pensar que mi oración, por ejemplo, tiene que ser forzosamente de rodillas? Y si no estoy de rodillas, mi oración no vale, no sirve. Y esa incluso a lo mejor hasta ofensiva para Dios. Yo creo que también alguna vez hemos escuchado algo de eso, nos han dicho, o yo lo he dicho y lo he pensado, ¿sí? O que mi oración tiene que ser, o mi comunicación con Dios, pues tiene que ser en la iglesia, ¿sí? A lo mejor no oro en mi casa, jamás en mi vida oro en mi casa, pero quiero orar en la iglesia porque siento que el lugar, pues es más, a lo mejor tiene más efecto ahí mi oración que si oro en mi casa. Entonces a lo mejor me guardo todas mis oraciones para el sábado que voy a la iglesia, ¿sí? El día del culto. Eh, Son supersticiones que tenemos, ¿sí? Y así como hablamos ahorita de otras que a lo mejor a nosotros nos parecen ridículas, ¿sí? Que si se le atravesó el gato negro, que si pasó por debajo de la escalera, nos da risa eso, ¿no? A muchos. Pero aquí vamos a hablar de algo que tiene que ver con nosotros, ¿sí? A lo mejor aquello, pues no, ni me pasa por la mente, ¿no? O sea, puedo pasar por debajo de la escalera sin problema, puedo pasar ahí frente al gato negro y no pasa nada, ¿sí? Pero ¿qué pasa con todas estas cosas que estamos viendo en mi vida espiritual? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la cuestión de la apariencia, o sea, nuestro aspecto físico, nuestro arreglo, ¿sí? ¿Cuántas veces he pensado yo que debo de vestirme de cierta manera para ganarme el favor de Dios? ¿Alguna vez le ha pasado por su mente? Es que tengo que parecer cristiano. Yo no sé cómo se viste un cristiano o cómo debe de vestirse, pero creemos que hay un manual, ¿no? De qué color, cómo, hasta dónde, etcétera, ¿no? Cosa que no existe, ¿sí? Eh, entonces, y creemos que si no lo hacemos así, pues Dios va a estar molesto conmigo, me voy a ganar pues un castigo, Dios no me va a escuchar, Dios no me va a querer, porque no parezco cristiano, o sea, no me veo como un cristiano por fuera, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con la apariencia. O no me peino para acá o para acá, para el otro lado, depende de cómo me digan que debe ser. Y en cuanto al bautismo, también es otro rollo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos pensado que porque alguien está bautizado o no está bautizado, de ahí depende su salvación? O es que no estaba bautizado. Imagínense, pues ya no va a resucitar. Por ejemplo, si murió la persona, no va a resucitar cuando Cristo venga, porque no se bautizó. Eh, o estamos muy preocupados, por ejemplo, cuando alguien no quiere bautizarse. Y nos preocupa mucho porque pues, se va a perder esa persona, ¿sí o no? Y por eso somos muchas veces tan insistentes con la gente. A lo mejor hasta acosadores, ¿no? Porque pensamos que de ahí depende la salvación. Eh, y somos ahí, por ejemplo, escuchaba por ahí el testimonio de un predicador, un pastor, que él decía que muchas veces se le criticaba a él porque después de sus predicaciones él no hacía un llamado. Ustedes han visto, ¿no? Como muchos predicadores después del mensaje hacen un llamado, ¿sí?
y pasan a la gente ahí al frente, al altar. Y creemos también, ¿sí?, que porque la gente pasa ahí, ya hay algo ahí como mágico, ¿no? Hay una transformación en esas personas. Pero no sabemos por qué están ahí al frente, mucha gente, ¿no? Muchos por presión, otros porque, bueno, pues voy a pasar a ver qué, ¿sí? Pero eso no te indica un arrepentimiento, ni te indica una transformación, ¿sí? Pero nosotros pensamos que, por ejemplo, en este caso de este pastor, la iglesia le recriminaba, ¿no? De hecho, es que no hace llamados y eso, pues, es un pecado mortal, ¿no? En la cuestión de diezmos y ofrendas, también tenemos supersticiones y creemos que, por ejemplo, debo de entregar mi ofrenda en el momento del culto, por ejemplo, porque se ora por esos diezmos y ofrendas, por la bendición de esos diezmos y ofrendas. Y si yo, por ejemplo, ya no alcancé, o llegué tarde, o se me olvidó ese día traer mi diezmo y ofrenda, pues Dios no me va a ¿qué? A bendecir. Y muchos incluso diezmamos u ofrendamos ¿para qué? Pues para que Dios me dé el doble, ¿sí o no? Es una creencia sin fundamento y creemos incluso que es algo como mágico, ¿no? Yo le doy a Dios y recibo el doble, así automáticamente, como un pago, ¿no? Pero no es así, ¿sí? Aunque Dios promete bendición, sí, es cierto, pero Dios conoce nuestras intenciones. Eso es lo que no, a veces no pensamos, ¿no? Y muchas veces la bendición no viene en un cheque, ¿sí? Viene de otras formas, pero a nosotros nos interesa que, pues, recibir el billete, ¿no? Y en cuanto a las reglas, cuánta superstición tenemos también, ¿no? Reglas que seguimos o que intentamos seguir muchas veces. Y ahorita mencionamos algo, ¿no? Por ejemplo, en cuestión del arreglo personal, este, cosas, un montón de cosas, ¿no? De alimentación, de muchas cosas que Dios jamás nos ordenó, ¿sí? Hay muchas cosas que Dios dejó ahí registradas en su palabra, ¿no? Hay mandatos de parte de Dios, hay recomendaciones de parte de Dios en muchas áreas y aspectos de la vida, pero a nosotros siempre nos gusta agregarle cosas a lo que Dios dice, ¿sí o no? A casi todo lo que Dios nos manda, nos ordena, nos recomienda, siempre le agregamos algo, ¿no? Y y bueno, aquí podemos hablar de cuestiones también de tipo cultural, ¿no? En cuestión de las reglas. Eh, es decir, muchas cosas que tal vez aquí en nuestro país no son mal vistas en cuestión de religión. Tal vez en otro país sea algo delicado, ¿no? Algo que pueda causar problemas, escándalos, etcétera. Entonces, esto tiene que ver mucho también con las costumbres, muchas veces con preferencias también, lo cual no está mal, o sea, todos somos diferentes. Y por ejemplo, si yo prefiero cierto tipo de música para alabar a Dios, muy diferente a la tuya, no quiere decir que tú estés mal o que yo esté mal, ¿sí? O sea, simplemente somos ¿qué? Diferentes. ¿Dónde está el problema? El problema está cuando yo quiero y casi aseguro que si tú no haces las cosas como yo las hago, Dios te va a castigar, te vas a perder, ¿sí? El hecho de pensar también que si algo no me gusta, tampoco le gusta a quién, a Dios.
algo que me desagrada, algo que yo no comparto, tampoco Dios, ¿sí? Y entonces nos empezamos a poner en el lugar de Dios, ¿sí? Y trato y aparte señalo al que no se comporta de cierta manera, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo aquí la historia en San Juan 5, del 5 en adelante. Ya nos dice ahí cómo era esa situación, ¿no? Del estanque. Ahora, el versículo 5 nos dice, se encontraba allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. 38 años, imagínense. Dice, y bueno, no sabemos cuánto tiempo llevaba en ese lugar, intentando, ¿no? Sanarse. No sabemos si eran esos 38 años, ¿no? Que estaba ahí. O tal vez, bueno, era menos, pero obviamente, desde que estaba enfermo, pues ya casi 40 años, imagínense. Muchísimo tiempo. Y dice, cuando Jesús lo vio acostado, dice, sabiendo que hacía mucho tiempo que estaba así, le preguntó, ¿quieres ser sano? Y, y esta pregunta suena un poquito, un poco ilógica, ¿no? De parte de Jesús. Dice que Jesús ve a este hombre enfermo, lo ve allí tirado en el suelo, y toda la gente que estaba ahí, para empezar, toda la gente que estaba ahí buscaba algo, que era la salud. Entonces, el preguntarle a alguien que estaba ahí si quería ser sano era pues algo tonto, ¿no? Podríamos pensar. Eh, era una pregunta pues que no tenía por qué hacerse. Eh, Incluso dice aquí, Jesús se dio cuenta de que este hombre ya llevaba mucho tiempo así. Dice. O sea, él valoró la situación, pero aún así le hace esta pregunta. ¿Por qué le preguntó eso Jesús? Porque se imagina. Miren, eh, Dios, nosotros sabemos que Dios nunca nos fuerza a hacer algo que no queremos. ¿Cuántas veces nosotros le hemos pedido a Dios que nos cambie? ¿Alguna vez usted le ha pedido a Dios que cambie su carácter, su forma de ser, sus inclinaciones, sus debilidades, y no ha pasado nada? ¿Alguna vez han experimentado eso? Que decimos, bueno, por más que yo le pido a Dios que me transforme, que me cambie, no pasa nada. Eh, y nosotros podríamos asegurar que ese es el deseo de nuestro corazón, ¿sí o no? De cambiar. Por eso estoy orando, por eso. Por eso tanto año, ¿no? Insistiéndole a Dios. ¿Y por qué no pasa nada en nuestra vida? Eh, ¿Saben la razón? Miren, Dios no ayuda a nadie que no quiera que ayuda, que realmente la quiera, pues. Podríamos decirlo, ¿no? De la boca para afuera. Señor, cámbiame, Señor, transfórmame, quítame esto, hazme mejor persona, etcétera. Así como este señor, el hecho de estar ahí, pues decía algo, ¿no? Decía que quería que salud. Pero Jesús le hace una pregunta que podría parecer, les digo, algo tonta, ¿no? Algo que será obvio. Eh, ¿Por qué le pregunta eso a Jesús? Bueno, porque Jesús quería saber realmente lo que había en su corazón. Quería que fuera sincero. Y saben que para que Dios nos ayude en algo, necesita algo muy importante. Es que nosotros
lo querramos realmente. No nada más que digamos que queremos ser mejores por él, que queremos que nos perdone, que queremos su ayuda de algo. Eh, implica el decir que yo quiero algo, ¿sí? Implica también acción de mi parte, no nada más de parte de Dios. Y esto pues lo hemos mencionado, ¿no? En algunas ocasiones. Eh, muchas veces queremos que el cambio se produzca de manera milagrosa, ¿no? Simplemente por el hecho de haberlo pronunciado en una oración. Y ahí es donde nosotros tenemos supersticiones. Porque el hecho de yo decirle a Dios, Señor, ayúdame, cambia, por ejemplo, cambia mi carácter. Creo que ya eso está produciendo un efecto mágico, ¿no? En mi vida. Pero no es así. Y Jesús, al igual que con este hombre, se acerca a nosotros y nos dice, a ver, ¿realmente quieres ser sano? ¿Quieres que te cambie realmente? ¿O es nada más una costumbre tuya de decirlo? Porque el querer cambiar, ¿sí? Implica acción y implica un esfuerzo de, de parte de nosotros también. Dios va a hacer su parte, como lo hemos mencionado, pero también Él quiere que yo haga mi parte. Y aquí es donde está el problema, ¿sí o no? Miren, este hombre eh, dice, enfermo hacía 38 años. ¿Cuánto tiempo llevaba asistiendo aquí al estanque? O probablemente ya casi vivía ahí, ¿sí? Pues mucho tiempo también. Sin embargo, él estaba esperando un milagro, ¿sí? Como toda la gente que estaba ahí, pero lo único que podía hacer es estar ahí, ¿qué? Esperando, ¿sí? Y dice el relato que él solamente esperaba que alguien le ayudara a llegar hasta el agua, lo cual nunca iba a suceder. ¿Por qué? Porque ahí cada quien, como decimos vulgarmente, cada quien se rascaba con sus uñas, o sea, todos querían que llegar primero, o sea, nadie le iba a ceder el lugar a este hombre. Entonces, más que un problema físico de este hombre, su problema estaba, o su limitación estaba en su mente, ¿sí? Como sucede con muchos de nosotros. Y ahorita vamos a ver por qué. Eh, dice el texto, sigue diciendo, ahí bueno, ahorita vamos a seguir leyendo, pero miren, en relación a esto que hablamos de que tenemos que hacer algo, ¿sí? Eh, para obtener la ayuda de Dios, ¿sí? O sea, para empezar, debo de dejarlo actuar en mi vida. Y eso es algo que también no muchos estamos dispuestos a hacer. O sea, sí le digo, Señor, transfórmame, cámbiame, pero yo no lo dejo, no me dejo, ¿sí? Entonces, es cuando Dios me hace esta pregunta también a mí, me dice, bueno, ¿sí quieres ser sano realmente? ¿Quieres que te cambie? ¿Quieres cambiar tu vida? ¿Quieres ser mejor? ¿Quieres que te perdone? ¿Quieres que te quite esto o lo otro? Es una pregunta para reflexionar, ¿sí? No era nada más para que Jesús se informara de lo que deseaba este hombre. Claro que Jesús lo sabía, ¿no? Esta pregunta era para que el hombre reflexionara en lo que realmente deseaba, ¿sí? Miren, hay un estudio que se realizó por ahí en los Estados Unidos, donde se sacó como conclusión que hay 5 cosas, ustedes la ven aquí en pantalla, 5 cosas que son las causas del 80% de las enfermedades del mundo. Y hay un montón de enfermedades, ¿no? en el mundo. Y recientemente tenemos nuevas, ¿no? Eh,
el 80% de todas las enfermedades tienen que ver con esto. Y piense en la que usted quiera y váyale relación. Ahora, este estudio se hizo porque pues, los gobiernos están preocupados por la situación del mundo, o sea, el estado en el que vivimos, ¿no? Los médicos se preocupan porque dicen, pues, ¿qué está pasando con la población del mundo? Que estamos todos enfermos, deteriorados. Y empezaron a buscar, ¿no? A ver, entre todo ese estudio, buscar las causas y qué se puede hacer como para pues, mejorar la salud del ser humano. Y encontraron estas 5 causas. Aquí las ven ustedes en pantallas. La comida, ¿sí? O sea, la manera en que nos alimentamos es una causa. ¿Qué? Lo que bebemos, el tabaquismo, ¿sí? El hábito de fumar, el estrés y la falta de, ¿qué dice ahí? De movimiento, de ejercicio. 5 cosas que si las analizamos, como lo hicieron estos médicos y gente importante, cuando dijeron, bueno, estas son las causas, ya determinamos las causas, las ven y dicen, bueno, parece que no son tan malas noticias, ¿no? A lo mejor pudo haber sido peor, ¿no? Las causas, pero parece que son cosas sencillas. La comida, la bebida, el tabaco, el estrés y el ejercicio, o el poco ejercicio. Así que, en cierta manera, pues era una buena noticia. Pero por otro lado, también eran malas noticias. ¿Saben por qué? Porque decimos, bueno, pues está fácil, ¿no? Ellos dijeron, está fácil si queremos tener una sociedad más sana, ahí está, fácil, ¿no? Hay que alimentarnos bien, cuidar también, o sea, la cuestión de las bebidas, ¿sí? Hacer a un lado que los vicios, como el tabaco, tratar de vivir pues más tranquilamente y hacer ejercicio. ¿Se ve complicado? Pues no, para nada. Pero por otro lado, también eran malas noticias. ¿Por qué? Porque, ¿sí? También se dieron cuenta de que la gente no está ¿qué? Dispuesta a cambiar su estilo de vida. La gente literalmente prefiere morirse a cambiar estas cosas en su vida. O sea, prefiero comer bien, o sea, en el sentido de satisfacer mis apetitos, que vivir. Y hay testimonios, ¿no? De gente que ya se está muriendo ahí en un hospital, pero sigue deseando que aquello que lo tiene así. Eh, es algo triste, ¿no? Hay por ahí, hace poco veía una imagen también por ahí en internet, a manera de, pues como, tenía relación con esto, ¿no? Como un tipo chiste, ¿no? Donde había 2 filas de gente, ¿no? En un lugar, una larga fila, mucha gente en una fila y una fila pequeña, ¿no? 2, 3 gentes ahí. ¿Para qué estaban haciendo fila? Bueno, donde había mucha gente decía, por ahí decía algo así como, eh, eh, no sé, para conseguir medicamentos, para sanar, ¿sí? Y ahí está una larga fila de gente. Y en la otra fila, donde había poquita gente, decía eh, cambio de hábitos. ¿Sí? Pero hay 3, 4, 5 gentes nada más. Y acá donde está la gente peleándose por las medicinas, pues muchísima gente, ¿no? Era para, pues, obtener salud, sí, pero no nos damos cuenta que todo eso se puede evitar. Entonces es muy triste, ¿no? Que tengamos incluso expresiones, no sé si usted lo haya dicho, pero tenemos expresiones como esta, de algo nos vamos a qué, al cabo de algo nos vamos a morir, ¿no?
Hay que disfrutar la vida, decimos. Es decir, no estamos dispuestos a ¿qué? A cambiar. Y esto estamos hablando de la salud, ¿no? O sea, en la cuestión espiritual, ¿ustedes creen que cambia la cosa? Tampoco. Dios me dice, mira, yo te puedo ofrecer todo esto, te puedo bendecir de esta manera, pero, y ahí está el problema, ¿no? En el pero. Y me dice Dios, mira, necesitas alejarte de estas personas, necesitas cambiar tus hábitos, necesitas acercarte más a mí, necesitas esto, necesitas lo otro. Y sí decimos, ay, qué padres las bendiciones de Dios, las promesas de Dios, qué padres, qué bonito suena. Y me gusta marcarlas ahí en mi Biblia. Pero ¿cuántas de esas promesas yo las he experimentado en mi vida? Ojalá que no fuera nada más un texto bonito en mi Biblia, sino que fueran parte de mi vida, algo que yo haya experimentado. El problema es que sí, yo quiero todo lo que Dios me ofrece, pero no quiero cumplir con las condiciones para ello, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces yo le pido algo a Dios, pero no me dejo ayudar? No sé si nos sentimos identificados con ese asunto. Miren, ¿ustedes recuerdan aquel hombre que estaba por ahí en la cruz? Había dos hombres, ¿no? Al lado de Jesús. Uno de ellos, nos dice el relato, le dijo a Jesús, sálvate y sálvanos. ¿Se acuerdan? Sálvate y sálvanos. La pregunta es, ¿este hombre realmente quería ser salvo? Así como le preguntan al paralítico, ¿no? ¿Realmente quieres cambiar? ¿Realmente quieres ser salvo? Pues no, no quería, ¿sí? De tal manera que ni siquiera se dio cuenta que él estaba haciendo burla y estaba insultando a la única persona que podía ayudarlo. O sea, muchas veces no nos dejamos ayudar y por eso Dios no hace nada en nuestra vida. No porque Él no quiera o no nos escuche o sea malo o me esté castigando, no. Simplemente dice, bueno, pues yo te voy a ayudar y quiero ayudarte, quiero cambiarte, quiero que vivas conmigo por siempre, quiero sanarte también, pero, pero déjame hacerlo. Vamos a seguir leyendo esta historia. Miren, dice en el versículo 7 en adelante, dice, y el Señor respondió, perdón, dice, Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me introduzca en el estanque cuando se agita el agua, porque entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Y aquí Jesús se da cuenta realmente del problema de este señor, de este hombre. Eh, Su limitante estaba en su mente, ¿sí? Aunque aparentemente podemos decir, bueno, ¿y cómo se iba a acercar al lago? Bueno, es que el problema era que él tenía una creencia eh, sin fundamento, una superstición, tenía vanas esperanzas. Entonces, cuando este hombre le dice a Jesús, mira, es que yo no tengo quien me acerque al agua, ¿sí? Entonces Jesús tiene que actuar aquí, miren lo que le dice. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu cama y anda. Y dice el versículo 9, y en el acto el hombre quedó sano, tomó su camilla y se fue aquel día, que era, ¿qué? Sábado. Eh, lo que le estaba pidiendo Jesús era algo increíble, ¿no? ¿Cuántos años tenía este hombre sin poder caminar? Dice, enfermo, 38 años. Y Jesús así de la nada le dice, bueno, ¿quieres ser sano? Pues levántate, le dice. Así de fácil.
Sonaría también como una broma, ¿no? De mal gusto. ¿Quieres caminar? Pues camina, le dice Jesús. Pero más que nada lo que le está diciendo Jesús aquí es que deje de qué? De creer tonterías, de creer en una superstición, en un cuento de la gente. Y le da a entender, bueno, pues estás frente a quién? A alguien que te puede realmente ayudar y no necesitas ir al agua para quedar sano. Lo único que tenía que hacer era permitirle a Jesús que le ayudara. Y este hombre lo entendió, ¿sí? Y cuando Jesús le dice, levántate, a lo mejor él se pudo haber reído y haberle dicho, oye, que no me estás viendo cómo estoy. Pero el hombre tuvo fe en Jesús e hizo a un lado todo lo que había creído durante al menos, pues, 38 años, ¿no? Lo cual, pues, es algo complicado, ¿no? Si nosotros nos ponemos en su lugar, ¿cuántas veces nos cuesta trabajo, ¿no? Creer algo o dejar de creer en algo, más bien, algo que está muy arraigado en nosotros. Eh, y saben que a la vez, Jesús aquí mató dos pájaros de un tiro, podríamos decir. ¿Por qué? Miren, bueno, antes de eso, vamos a ver lo que nos dice por aquí en el Ministerio de Curación, esta declaración que dice que Jesús, dice, cuando vio a este hombre, dice que vio un caso de miseria suprema. Imagínense aquel pobre hombre, 38 años, enfermo, sin poder caminar. ¿Cómo estaría atrofiado, deteriorado? No sé si algunos de ustedes, yo creo que han pasado algunos días en cama y cuando nos levantamos, ¿cómo nos sentimos? Mal, ¿no? Sentimos de verdad que no podemos ni caminar, mareados. Imagínense 38 años. ¿Cómo estaba su cuerpo? Y dice aquí que Jesús vio que era un caso de miseria, dice, suprema, o sea, algo fuera de serie. O sea, el aspecto del hombre también dice, era el de un hombre que había estado imposibilitado durante 38 años. Su enfermedad, fíjense bien, era en gran parte resultado de sus malos hábitos, como lo que acabamos de ver ahorita, ¿no? Estos malos hábitos de alimentación, falta de ejercicio, todo lo que nos dice ese estudio, ¿no? Las causas de las enfermedades. Bueno, este hombre había caído en eso, también en los malos hábitos o excesos también. Pero fíjense bien, dice que su enfermedad era considerada como, ¿qué dice ahí? Como un castigo de Dios. Por la gente que lo rodeaba, por su familia, por sus amigos, por él mismo. O sea, él se llegó a convencer de que él estaba así porque Dios lo estaba castigando, porque Dios no lo quería. Una creencia como sin fundamento, una superstición como muchas que tenemos nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces usted ha creído eso? Que cuando le va mal es porque Dios lo está castigando. Dice, solo y sin amigos, sintiéndose excluido de la de la misericordia, perdón, divina, el enfermo había sufrido largos años. O sea, él sentía que no tenía oportunidad, o sea, ni siquiera yo creo que oraba a Dios, porque él decía, bueno, es que yo estoy así porque Dios me está castigando. ¿Para qué le voy a pedir que me quite esto? Cada vez dice que se esperaba el movimiento del agua, los que se compadecían de su desamparo, dice, lo llevaban a los portales. Había gente todavía que, pues, de buen corazón, dice que lo acercaban hasta los portales. Dice, pero en el momento propicio no tenía nadie que le ayudara. O sea, lo acercaban ahí un poquito, pero cuando sucedía el movimiento del agua, pues ya estaba solo. Entonces no podía llegar al agua. Dice, había visto agitarse el agua. Él veía, ¿no? Cómo sucedía eso, pero nunca había podido pasar de la orilla del estanque. Otros más fuertes que él se sumergían antes. No podían contener, dice, no podía contener, perdón, con éxito, dice, con la muchedumbre egoísta.
sea, todos se aventaban ahí, se aplastaban, muchos morían. Sus esfuerzos, dice, perseverantes hacia su único objeto y su ansiedad y continua desilusión, dice aquí, estaban agotando rápidamente el resto de sus fuerzas. O sea, las pocas fuerzas que le quedaban, dice que cada día se le estaban yendo. Aquí el problema es que él estaba viendo que no resultaba el estar ahí. ¿Sí? Ya tenía mucho tiempo intentándolo y no tenía éxito, dice aquí. Entonces, aquí podemos aprender otra lección también. O sea, ¿cuántas veces nosotros esperamos el éxito? En todo sentido, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar aquí de nuestra vida espiritual. El éxito, ¿no? Por ejemplo, ese cambio que muchos anhelan. ¿Cuánto tiempo lo hemos esperado así? Y se nos ha frustrado y decimos, ay, sigo siendo el mismo, no cambio, y otra vez caí, y otra vez hice esto, y otra vez conté mentiras, y esto y lo otro. Eh, o sea, ¿cuántas veces hemos deseado ese éxito y esperado el éxito, pero haciendo lo mismo, sin intentar algo diferente? ¿Cuántas veces, por ejemplo, nos han dicho, oye, pues, aléjate ya de esa gente? Y digo, bueno, sí, pues sí, tienen razón. Pero, pues nomás lo pienso, ¿no? Y sigo que teniendo las mismas amistades, pero quiero que Dios me cambie y me ayude. Sigo, no sé, o sea, sigo alimentándome mal, por ejemplo, pero quiero que Dios me sane y que me tenga, sano y fuerte, ¿no? Pero no hay un esfuerzo de mi parte, ni hago algo diferente, decir, bueno, ya vi que esto no me funciona, tengo que hacer otra cosa, ¿no? Buscar otra estrategia. Ahora, este hombre tenía años y años lo mismo y lo mismo, y él se daba cuenta de que no servía, pero aún así decía, bueno, tal vez algún día, ¿no? Así como decimos nosotros, tal vez algún día Dios me cambie. Ya tengo 50 años ahí en la iglesia, pero bueno, pues, hay que seguir insistiéndole a Dios, ¿no? Dices, dice que eso lo estaba ya desgastando. Y estoy seguro que muchas veces nos ha pasado a nosotros también. Alguna situación nos ha desgastado, pero necesitamos hacer algo diferente también. ¿Qué fue lo diferente que hizo este hombre? Bueno, simplemente creerle a Jesús. Cuando le dijo, levántate. Algo completamente fuera de lugar, ¿no? Podríamos decir, pero lo hizo. Ahora, lo que les decía ahorita, que Jesús mató 2 pájaros de un tiro, ¿saben por qué fue? Porque dice ahí los versículos del 10 al 12, dice, entonces los judíos decían al que había sido sanado, hoy es sábado, le dijeron, no es permitido que lleves tu camilla. Y el hombre respondió, bueno, el que me sanó me dijo, toma tu camilla y vete. Y entonces le preguntaron, dice, versículo 12, ¿y quién te dijo eso? Y él ya no supo, dice que no, tal vez ya no volvió a ver a Jesús. No supo exactamente, ¿no? Quién fue, pero su vida cambió para siempre. Ahora, cuando los líderes religiosos lo ven totalmente sano, aquel hombre que lo habían visto por décadas en aquel lugar, en vez de decirle, oye, qué bueno que ya estás sano, ¿no? Felicidades. Eh, Vean la actitud de ellos. Le dicen, oye, ¿no sabes que hoy es sábado y no puedes estar llevando que tu camilla? Jesús sanó a propósito a este hombre en ese día, en sábado, ¿sí? Para darles una lección también a los líderes religiosos. ¿Por qué? Bueno, saben que
ellos, los judíos, tienen algo que le llaman el mitzvah o mitzvot, en plural también, que consistía en una serie de 613 leyes. Por ahí hemos escuchado algo de esto, ¿no? Leyes que Dios nunca ordenó en su palabra. Estaban relacionadas a algunas cosas que Dios había dicho y dejado escritas en su palabra, pero ellos las habían creado. 613 leyes, 448 permisiones, es decir, cosas que podías hacer, y 368 prohibiciones. Una para cada día del año. Una de ellas, ¿sí?, decía que no se podía caminar en sábado por más de que, dice aquí, 2000 codos, una distancia de menos de 1 kilómetro. O sea, en sábado no podías recorrer más de esa distancia. Y ellos tenían manera de, ¿cómo podríamos decir?, de evaluar esto, ¿sí? Con por las medidas de la ciudad, de los muros y algunos otros detalles, estaban así como, pues casi como si tuvieran cámaras, ¿no? Estos hombres viendo a ver quién pasaba la línea, pues para darle con todo, ¿no? 613 leyes. Esto se le llama el mitzvah. Y cuando ven a este hombre sano completamente, que ya podía caminar, ¿sí?, en vez de alegrarse, les dio coraje, porque dice que no nada más iba caminando, sino que iba cargando algo, lo cual también estaba prohibido. Una ley ridícula, ¿sí?, que no se encuentra en la palabra de Dios, como muchas otras que tenemos nosotros también. Y las conservamos y las veneramos, ¿sí?, como si hubieran salido de la boca de Dios. Y que creemos que si las guardamos, vamos a obtener el favor de Dios. O que si no lo hacemos así, pues nos va a pasar algo. Ahora, si yo guardo ciertas cosas porque mi conciencia así me lo dicta, ¿sí? Por ejemplo, si yo no quiero caminar en sábado más de 1 kilómetro, ¿qué pasa? Nada, ¿sí? Pero si yo te digo a ti que no lo hagas, que no camines más de 1 kilómetro, ahí está el problema, ¿sí o no? Porque yo lo estoy haciendo porque digo, bueno, pues así es mi educación, así es mi conciencia, y me dice que no lo haga. Está bien, no lo hagas, pero yo no tengo que obligar a los demás. No tengo que obligar a los demás a que coman, a que no coman, a que digan o no digan, a que se pongan tal prenda o no se lo pongan, a que se peine así o así, porque de ahí va a depender su salvación. Yo no tengo derecho a eso. Miren lo que nos dice aquí, el deseo de todas las gentes. Dice, la sustitución de los mandamientos de Dios por preceptos de los hombres no ha cesado. O sea, esto lo tenemos nosotros. Esas supersticiones las tenemos nosotros también. Aunque usted no le tenga miedo al gato negro, ni a la escalera, ni al paraguas, nosotros tenemos otras, ¿no?, muy propias del cristiano. Dice, aún entre los cristianos se encuentran instituciones, costumbres, supersticiones, o como le quieran llamar, dice que no tienen mejor fundamento que la tradición de los padres. Tales instituciones, al descansar sobre una sola autoridad humana, han suplantado a las de creación divina. O sea, las leyes de Dios no les hacemos mucho caso. Pero ¿qué tal a las de los hombres? A lo que dice fulanito, el anciano, el pastor, lo que me dijeron alguna vez que así era, ¿sí? Y a las de Dios no, a las de Dios sí las cuestiono yo, ¿sí o no? Las leyes de Dios sí decimos, no creo que sea tan estricto Dios en esto. Yo creo que podemos hacer un cambio. Yo creo que no se debe de fijar tanto Dios en esto. Yo creo que Dios debe de entender, decimos. Pero en cuestiones de leyes de hombres sí somos muy estrictos, ¿sí?
que si no trae la corbata, que si esto, que el color de su camisa, que si la falda estaba 1 centímetro arriba, que si no sé qué, que el peinado, que cosas así de ese tipo, ¿no? Dice, los hombres se aferran a sus tradiciones y reverencian sus costumbres y alimentan, aquí está el problema. O sea, si tú haces eso, no pasa nada, ¿sí? Si te gusta vestir así, escuchar ese tipo de música, si prefieres a tal pastor, a tal predicador, perfecto. El problema dice aquí es que alimentamos odio, dice, contra aquellos que tratan de mostrarles su error o contra aquellos que no hacen las cosas como quien, como yo creo que son o como me dijeron que son. ¿Sale? Vamos a ver lo que nos dice Mateo 5:43 al 44. Vamos a ir concluyendo nuestra cita clave que leímos al principio. Mateo 5:43 y 44. Vean lo que dijo Jesús. ¿Oísteis que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen, llorad por los que os maltratan y os persiguen. Saben que nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios, en un 50% podríamos decir, tiene que ver con aprender cosas de Dios, ¿sí? De su palabra, estudiar, o sea, absorber cosas, ¿no? Aprender de Él. Y el otro 50% tiene que ver con desaprender. Como que no tiene lógica, ¿no? Eso es lo que forma nuestra verdadera relación con Dios, ¿sí? Por eso Jesús, miren, muchas veces se expresaba así. Les decía, ustedes se acuerdan, a ustedes les dijeron, les contaron esto. Por ejemplo, aquí lo que dice, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero dice Jesús, no. O sea, tienen que sacar eso de su mente. No es así, dice Jesús. Yo les digo que la cosa no es así. Y muchas de las enseñanzas de Jesús tenían que ver con esto. Más que con aprender algo, tenía que ver con desaprender. No sé si le han puesto atención a ese tipo de detalles, ¿no? En cuanto a lo que Jesús decía. Él quería que desaprendiéramos cosas, ¿sí? Para empezar, las ideas que tenemos acerca de Dios. Por eso Él vino aquí también, fue una de las razones, ¿no? Demostrarnos cómo es Dios y que sacáramos de nuestra mente lo que creíamos de Dios o lo que creemos de Dios. Como el hecho de que Él nos castiga, es un Dios malo, vengativo, cosas así, ¿no? Que son cosas que Satanás nos metió a través de toda la historia, ¿no? Y hasta nuestros días las tenemos. Y tenemos que desaprender todo eso. Y vamos a ir terminando con esto. Miren, dice, en el estudio de la palabra, miren lo que dice Dios. Dejen en la puerta de la investigación, dice ahí, cuando tú abres la Biblia, por ejemplo, cuando vas a la iglesia, deja en la puerta, allá afuera, ¿qué dice? Tus opiniones preconcebidas. Ahí déjalas afuera. Tus ideas heredadas, dice aquí, del ambiente, de tu familia, o cultivadas individualmente, dice. Cuando yo me acerco a Dios, ya sea para estudiar su palabra, para escucharla, cuando voy a la iglesia, dice, debo de dejar mis opiniones en la puerta. Y no es opcional esto, ¿sí? Dice, nunca descubriréis la verdad. Y cuando dice nunca es nunca, dice, si estudias la palabra, ¿para qué dice? Para vindicar tus ideas, para acoplar la palabra de Dios a lo que yo creo, ¿sí? Dice, deja esas ideas en la puerta, lo repite nuevamente.
y acércate con el corazón, como dice ahí, compungido, para oír lo que el Señor tiene que decirte. O sea, yo no voy a enseñarle a Dios cuando me acerco a Él. O sea, tengo que dejarlo que Él hable. Y mis ideas, mis supersticiones, mis creencias debo de hacerlas a un lado. Dice, al sentarse el humilde indagador de la verdad a los pies de Jesús, para aprender de Él, la palabra nos va a dar, que dice aquí, entendimiento. Es decir, vamos a conocer mejor a Dios. Pero cuando yo me acerco a la Biblia como para acoplar lo que diga ahí a mis ideas, a mis creencias, para atacar a otros y señalarlos, pues estamos en un serio problema, ¿no? Espiritual. Y cuando actuamos de esa manera es difícil que Dios nos ayude, por no decir que imposible, ¿sí? Entonces, si yo quiero, en cambio, dice aquí, tengo que despojarme de todo. Y ahí es donde dice Dios, déjame hablar, déjame decirte, déjame explicarte, déjame actuar. Y qué complicado es eso, ¿no? Así que, pues ojalá que Dios nos ayude, ¿no? En esta vida espiritual, a cada uno, que ojalá que cada día también nos despojemos de ideas, de cosas que puedan estar dañando nuestra vida, nuestro crecimiento espiritual y, y que, aunque no lo creamos, pueden poner en riesgo también nuestra salvación, ese tipo de ideas. Aunque digamos, no, pero si son cosas de Dios, son cosas, sí, pero me están impidiendo conocer realmente a Dios. Entonces, eso es un gran desafío, ¿no? Para nosotros, y ojalá que también intentemos cosas nuevas en nuestra vida, sobre todo en nuestra vida espiritual, si queremos el éxito, ¿no? El éxito, o sea, hacer algo diferente, o sea, no estar haciendo lo mismo, no decirle a Dios siempre lo mismo, mi misma oración de hace 50 años. Hay que actuar, ¿no? Si queremos obtener ese favor de Dios. Que Dios nos bendiga.